Las industrias culturales y creativas son un sector económico importante por su peso en el conjunto del tejido empresarial, por el dinamismo de sus agentes y por sus efectos positivos directos e indirectos en la innovación y, por tanto, en el conjunto de sectores económicos. Sin embargo, los estudios indican que a pesar de que a las pymes creativas no les falta ambición para abrir nuevos mercados, desarrollar nuevos productos o servicios, les resulta más complicado que otros sectores acceder a financiación. En un informe elaborado por Open Method of Coordination para la Unión Europea, se señalan las características específicas del sector cultural y creativo que dificultan su acceso a la financiación, entre las que destacan falta de activos tangibles, dependencia de activos intangibles, falta de garantías, alta incertidumbre de la demanda del mercado, generación de valor durante periodos de tiempo largos, habilidades empresariales insuficientes, dependencia de ayudas públicas, falta de conocimiento del mercado y los recientes cambios en los modelos de negocio existentes debido a la transformación digital. En este sentido, se vuelve imprescindible la necesidad de mejorar sus habilidades y capacidades de gestión, teniendo en cuenta que es un sector muy dispar en cuanto al tamaño y las características de sus empresas, con un gran número de agentes muy pequeños y pocas empresas, siendo un sector más impredecible y más arriesgado a priori que otros en los que la inversión aporta escenarios de futuro más garantizados. Las entidades financieras prefieren operar normalmente en sectores que supuestamente ofrezcan más garantías de solvencia y que respondan mejor a sus criterios tradicionales. No obstante, su singularidad hace que necesiten alternativas de financiación acordes a sus especificidades. Por ejemplo, en España, CREA SGR desde 2015 es una herramienta de avales para todo el sector cultural y creativo y ha otorgado avales por importe superior a los 600 millones de euros, apoyando la creación de más de 36.000 puestos de trabajo directo e indirecto para este sector. Otro ejemplo destacado es Triodos Bank, una entidad financiera especialista en cultura, un modelo europeo de banco independiente con experiencia en banca ética y sostenible desde 1980, que únicamente financia proyectos que aportan un valor añadido a la sociedad. Triodos Bank ha financiado proyectos culturales en Europa por más de 1.000 millones de euros y ha generado un total de 2.600 proyectos en los últimos años. Hoy entrevistamos para creabinars.org y la Cátedra de Industrias Culturales y Creativas de la Universidad Miguel Hernández a María Coronado, gerente del sector cultural de Triodos Bank, quien nos contará su visión sobre los retos de la financiación de las industrias creativas y culturales. Buenos días, Latinoamérica. Buenas tardes, Europa. Este es Creabinars, Hub Creativo Digital, y hoy vamos a abordar una de las cuestiones troncales, importantes, decisivas, que afectan a todas las industrias creativas y culturales, como es la financiación. Es un caballo de batalla casi perenne en todos los esquemas de industrias creativas y culturales. La financiación para nosotros es un tema muy importante y por ese motivo lo hemos tratado, por ejemplo, hace poco lo tratamos con COCREA Colombia, que es un mecanismo novedoso de financiación a través de incentivos fiscales para patrocinadores desde el gobierno colombiano, que se ha estructurado desde el gobierno colombiano. Y hoy tenemos la suerte, la fortuna de tener con nosotros a María Coronado de Triodos Bank, especialista en industrias culturales y creativas, un modelo que para nosotros es casi creo que inédito a nivel mundial, que bueno, intenta generar financiación a iniciativas con impacto positivo en los sectores social, cultural y medioambiental. Y de alguna manera este modelo es un modelo de referencia para todos nosotros en las industrias creativas y culturales, y por eso los hemos invitado a hablar de ese tema que para nosotros es transversal, que es la financiación. Estas cuestiones para nosotros suponen siempre unos graves déficits, porque creemos que ese déficit respecto a temas de financiación tiene que ver con falta de educación, muchas veces educación financiera, falta de planificación financiera y falta de esquemas bancarios especializados. Por este motivo está aquí María Coronado. María, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Muy amable por estar con nosotros hoy en Creabinars. La primera pregunta que te quisiera hacer hoy es sobre todo el tema de financiación bancaria de proyectos creativos y culturales. Es decir, creo que ahí tú nos comentabas previamente a la entrevista que encuentras dos partes diferenciadas. Por un lado, la financiación del sector audiovisual, que probablemente esté mucho mejor estructurado, y el resto de industrias creativas.
¿qué tienes que comentarnos? Cuéntanos cómo se estructura esto de la financiación bancaria de proyectos creativos y culturales. Pues mira, te comento efectivamente, como dices, está muy diferenciado la parte, digamos, del paquete audiovisual, así en general que llamamos, y el resto de las industrias culturales. Sí que es cierto, por enmarcarlo y contar un poquito, en Triodos Bank, como decías, tenemos tres sectores de financiación, que es el social, el medioambiental y el cultural, y entonces lo que hacemos es especializarnos mucho en estos sectores porque es nuestra ventaja competitiva, ¿no? De ahí que seamos, digamos, expertos en lo que decimos en cada uno de los sectores. Digamos que la industria audiovisual es una industria mucho más profesionalizada, empresas más grandes, más solventes, generalmente un poco más capitalizadas, y donde tienen sobre todo unas estructuras empresariales profesionales, en el sentido de que tienen su director o directora financiera, la gente de administrativo, la gente de planificación y de desarrollo de negocio, y entonces digamos que tienen una visión mucho más profesional desde el punto de vista empresarial, que es probablemente de lo que adolecen el resto de las industrias culturales. Esto es básicamente porque mueven unos volúmenes de dinero enormes y entonces están muy fiscalizadas también, cuentan con despachos de abogados que les asesoran en temas legales, fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Pues siguiendo con el bloque del sector audiovisual, como trabajamos desde Trio 2 Bank, es que digamos que estamos presentes en toda la cadena de valor, es decir, la parte de producción de contenidos, que pueden ser las películas, entretenimiento, documentales, series de televisión. Estamos también presentes en el eslabón de las distribuidoras, en la parte de las exhibidoras, que es un segmento de este sector que ahora mismo, como sabes, está sufriendo muchísimo con el contexto COVID en el que estamos, y luego todo lo que son empresas auxiliares, pues que pueden ser desde una empresa que tiene unos platos de cine, temas de alquiler de cámaras, de sonido, representantes de actores y actrices, etcétera, etcétera. Pero quizás un poco lo más significativo y lo más diferente es centrarnos en lo que es en el caso tipo de financiación de una película, porque el resto de sectores, pues el análisis, la aproximación que hacemos en cuanto a análisis es más financiera tradicional. Pues si tú vas a, por ejemplo, una red de cines, pues bueno, ahí digamos que el análisis es más de la cuenta de pérdidas y ganancias, del balance, etcétera, etcétera. No hace falta, digamos, tener una aproximación tan técnica. En cuanto a lo que es la parte de contenido, sí que la aproximación se complica, se hace más divertida, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, como lo hacemos nosotros, en los proyectos los solemos afrontar desde el análisis tipo Project Finance. Es decir, no vemos una parte aislada del proyecto, sino que analizamos el global. Como decía, por poner el caso tipo de una película media española que puede estar en torno a los 3 millones de euros, pues lo que hacemos es estudiamos el presupuesto, tiene que haber un plan de viabilidad, financiación que cierre y que sufrague las necesidades que va a tener ese presupuesto que nos han presentado. Estudiamos los contratos de la cadena de titularidad para tener la certeza de que efectivamente la productora tiene cedidos los derechos de explotación de ese intangible, que es un guión. Estudiamos el cash flow, el calendario de trabajo y los contratos key elements que llamamos. Pues depende cada proyecto, pues si es un documental, pues no tienen un casting generalmente, pero si es una película con un casting que compromete el resto de la financiación, bueno, pues nos aseguramos que esa actriz o ese actor está, o el director. Entonces lo que hacemos es que analizamos todo este conjunto y básicamente lo que hacemos es darle líquido a la productora, hacerle líquido
mejor dicho, su plan de viabilidad, los contratos que tenga firmados con televisiones estatales, autonómicas, con operadores digitales, subvenciones autonómicas o de diputaciones o estatales, europeas, también toda la parte que está ahora encima de la mesa y que es imprescindible para el sector, como es la parte de los incentivos fiscales y del tax rebate, lo que se recoge en el 36.1 y en el 36.2 de la ley del impuesto de sociedades. Y entonces lo que hacemos es todo esto, se lo damos líquido y vamos desembolsando según los hitos, según una serie de hitos que figuran en el cash flow que nos ha presentado la productora, pues porque no necesita los 3 millones desde el inicio. Pues igual al principio necesita pues medio millón para la preproducción, en el momento de inicio de rodaje 1 millón y así sucesivamente. Entonces digamos que vamos haciendo desembolsos en función de sus necesidades de tesorería del proyecto. Esto nos permite, por un lado, la empresa paga los intereses por la parte desembolsada y desde el punto de vista del banco vamos haciendo un control del proyecto que efectivamente pues está rodando y que todo evoluciona en tiempo y forma y sin mayores dificultades. Uno de los principales puntos de inflexión de un proyecto es cuando se termina el rodaje, pero sobre todo cuando se realiza el delivery, porque lo que el banco está haciendo es que está adelantando las fuentes de financiación, los ingresos futuros del proyecto, estos contratos, subvenciones, etcétera, que comentaba. Entonces, una vez la productora ha finalizado su película, es decir, ha finalizado la parte de rodaje, más luego toda la parte de postproducción, etcétera, etcétera, tienen la copia máster y hace lo que llamamos el delivery. Una vez realiza el delivery, según contrato, tienen estas televisiones, estos operadores digitales, están obligados a pagar siempre y cuando hayan aceptado los materiales, evidentemente. Pero ya digamos que es una cuestión de tiempo el que paguen y los préstamos se vayan amortizando hasta su cancelación. La estructura la entiendo perfectamente porque es una estructura productiva, ¿no? Es decir, es una Sí. estructura de producción y en función de la estructura de producción vosotros lo que hacéis es supervisar y checar un checkpoint, de decir, hemos pasado esta fase, vamos a dar esta financiación, hemos pasado a la siguiente, vamos a dar la financiación. Se me ha quedado bastante claro. O sea, yo creo que el caballo de batalla, y yo siempre lo pienso porque yo soy una organización, digamos, también sin ánimo de lucro, que intenta también a veces, nos pasa, ¿no? Es decir, tú obtienes una subvención y dices, ¿ahora qué hago yo si tengo una subvención, pero yo tengo que adelantar un ciclo económico previo a obtener la subvención? Tengo que hacer un proyecto y entonces la subvención la cobraré el año que viene, pero yo estoy haciendo el proyecto este año. Entonces, muchas veces lo que nos pasa a todas las industrias creativas y culturales es que hay falta de sensibilidad por parte de, sobre todo, las organizaciones bancarias, no estoy hablando de la tuya, lógicamente, estoy hablando de las demás, que no entienden el ciclo productivo de las industrias creativas y culturales muchas veces, y dos, también en el resto de industrias creativas y culturales también un cierto, digamos, desajuste respecto a educación financiera, ¿no? Y es un poco lo que te quería, o sea, ¿qué pasa en los supuestos del resto también de entidades que no son típicamente industrias audiovisuales? Viniendo a Triodos Bank. Eso lo primero, porque yo siempre digo que estamos obligados a ser los socios financieros de todas las empresas del sector cultural, de las pequeñas, de las medianas y de las grandes. Y estamos obligados, insisto, en el mejor sentido de la palabra, y para mí es un placer porque no podemos de pronto hacer un viraje estratégico del banco y decir, oye, que dejamos de financiar el sector de la cultura, que ya no nos interesa, que nos vamos al sector, no sé, de los automóviles. No. Por estatutos del banco tenemos que financiaros y eso nos obliga a entenderos. Entonces, en el caso que me ponías, por ejemplo, de una subvención que te la dan para un proyecto que tú has presentado a la administración y que tienes que desarrollar y una vez tú lo justifiques te pagará, pues nosotros lo que hacemos es adelantar esas subvenciones. Lo que hacemos es ver qué requisitos te están pidiendo,
ver que tú, si eres una startup o si tienes ya un background que es una actividad que ya has desarrollado más veces o que por el tipo del management que eres y representas y por tu experiencia, pues perfectamente lo puedes acometer. Y entonces, en ese sentido, cómo lo estructuramos son lo que llamamos bullets, es decir, damos préstamos al vencimiento. Entonces, te damos, pues ponte que son 100.000 euros, te damos los 100.000 euros y tú lo que tienes que ocuparte es de hacer tu proyecto, presentarlo y durante ese tiempo solamente pagas intereses. En el momento en el que ya lo has presentado, se te audita y la administración da el ok y paga, en ese momento es cuando se cancela el préstamo. Entonces, el resto de las industrias culturales, como decía, están menos profesionalizadas. Esto básicamente es porque en general son micropymes, muchas veces ni siquiera pymes o autónomos. Y en general lo que les ha llevado a estas personas a constituir estas sociedades es un impulso creativo, artístico, más que un deseo empresarial de querer formar la empresa. Entonces, esto es maravilloso porque es de lo que se trata este sector y es un motor, la creatividad y el arte es un motor imparable como ninguno, pero tienen que equilibrarse por el lado, digamos, al final tú tienes que constituir una empresa y tienes un mini proyecto empresarial, entonces tienes que tener unas nociones mínimas empresariales, financieras, y si no, yo siempre digo, si sois los mejores en la parte artística, buscar a los mejores a vuestro nivel en la parte empresarial. Hay que hacer equipo, se trata de hacer equipo y no tener miedo. No tener miedo a tener a decir, a sentir y tener una empresa y todo lo que ello conlleva, ¿no? Yo me he encontrado hace tiempo sacamos, que luego os comentaré, pues alianzas y partners que tenemos que nos ayudan a daros mejor servicio a las empresas culturales y hace tiempo, bueno, sacamos una línea ad hoc para financiar lo que es la producción, es decir, no la empresa, sino la producción de teatro y una persona me decía, dice, es que yo antes de meterme en un préstamo con un banco prefiero retrasar los pagos a mi equipo. Entonces es como, ¿pero qué me estás diciendo? Eso es una visión, pues, si me apuras, si me permite la expresión, un poco de colegueo, de poca profesionalidad, ¿no? Porque entonces es como, bueno, claro, si te metes en un préstamo, tienes que pagar unos intereses, que es cierto que son unos intereses que nosotros para este tipo de operaciones son los intereses blandos, son mínimos, pero claro, o sea, son unos intereses, pero es que eso te está dando pulmón financiero para que tú puedas pagar a tus proveedores, puedas pagar a tu equipo, puedas ir tranquilo, la gente, porque además, insisto, que es todo lo que hay detrás, es que tú pagas a tus técnicos, pero es que esos técnicos tienen familia también, o sea, que no es retraso sin más el pago porque prefiero esa decisión a meterme en un préstamo. Entonces, este tipo de mentalidad yo creo que es donde tenemos que incidir y hacer tener entre todos una labor bastante educativa, ¿no? De decir, oye, pues maravilloso que seáis tan buenos creativamente y reforzar la parte empresarial y financiera. Entonces, nosotros en este sentido, lo que decía, damos servicio a todo tipo de empresas dentro del sector de la cultura. Sí que es cierto que son empresas, muchas veces las pequeñas, muy descapitalizadas, donde ni siquiera han cuidado, por ejemplo, algo tan básico como tener unos resultados y un EBITDA positivo. Es decir, hay veces que te encuentras situaciones que están en quiebra técnica las empresas, pero no porque realmente estén en quiebra, sino por un descuido a la hora de presentar el impuesto de sociedades, en tener un contable que sepa, muy importante, la contabilidad, tener un contable que sepa de tu actividad. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en este tiempo ha sido, pues digamos, reforzar herramientas. Por ejemplo, tenemos convenio firmado con CREAS EGR,
a quien no sé si conoces, y esto lo que nos permite, digamos que esta SGR, que las SGRs en general y Crea SGR en particular, porque es una SGR sectorial de la cultura en España, lo que permiten es que podamos agilizar mucho más el crédito a estas empresas pequeñas, y sobre todo cuando a veces, pues bueno, ciertas situaciones de las empresas pues no son las mejores. Por lo que te decía, muchas veces por un descuido, ni siquiera porque realmente la empresa esté mal. Y entonces digamos que este tipo de alianzas, de herramientas, nos permiten tomar decisiones de financiar teniendo la parte del riesgo pues mitigada. ¿Habéis desarrollado algún esquema? Porque yo creo que saldríamos todos ganando. Es decir, si al final una entidad como vosotros impulsara la educación financiera de los sectores creativos y culturales, ganaríais vosotros como entidad financiera porque tendríais más volumen de negocio, y nosotros ganaríamos como industrias creativas y culturales en cuanto digamos, competencia. Competencias y competencia, ¿no? Creo que sería muy bueno que fuéramos planteando, yo creo que alianzas en el sentido de generar mejor educación financiera y también generar más educación tecnológica. Yo creo que son los dos grandes caballos de Sí. batalla que afectan a estas industrias. Es decir, la transformación digital y la digitalización de contenidos es una necesidad, y creo que esa es una cuestión que tenemos que abordar de manera inmediata, y también es una necesidad cómo financiamos y cómo resolvemos el ciclo financiero de las industrias creativas y culturales, que casi siempre, como tú dices, yo lo tengo observado porque hasta a nosotros nos pasa, es decir, ese es el caballo de batalla típico, pues porque fundamentalmente lo que hacemos son productos que muchas veces tienen mucho valor de uso y poco valor de cambio, ¿no? Es decir, son poco valoradas en términos económicos por el mercado, porque el mercado valora otras cosas, o los mercados, y los bienes culturales son poco valorados, porque estamos acostumbrados a que sean gratuitos o que prácticamente la gente de la cultura vive del aire, cuando somos unas industrias absolutamente definitivas para el futuro de cualquier sociedad, y cada vez más, ¿no? Porque vamos a una economía del conocimiento. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de todos también para entender que ese salto nos conviene a todos. Estoy totalmente de acuerdo y no puedo más que apoyarla. Hay dos cosas. Uno, la parte de la formación. De hecho, desde Europa Creativa ya vienen apuntando esto desde hace años, ya hay programas de formación. Entiendo que también en todos los másters pues, de gestión cultural, etcétera, etcétera, esta parte, vamos, no me conozco los programas, pero que se incluye, igual se debería reforzar o hacer especial hincapié. Bueno, pues programas de formación que se puedan lanzar, y ahí pues cuenta con nosotros, pues yo creo que son muy necesarios de ir creando conciencia, ¿no? En este sentido, y que vaya calando el mensaje en las empresas de las industrias culturales. Y luego respecto, claro, es un sector que como decías, ¿no? Que parece que vivís del aire porque os alimenta la propia actividad en sí que desarrolláis. Entonces, esto es algo que creo que hay que empezar a cambiar. Hay que cambiar desde el punto de vista de los usuarios y de los que disfrutamos de la cultura, desde el punto de vista también de los que estáis, de los que formáis parte de este tejido de empresas y de profesionales, donde también tenéis que reivindicar que eso no sea así, ¿no? Porque el arte y la cultura alimentan, pero parte, el alma, digamos, no, no el cuerpo. Y sí, y yo quiero pensar que esta pandemia ha sido un punto de inflexión en ese sentido. Quiero pensarlo en el sentido, porque en el sentido sí, de que si no fuera por la cultura, habría sido insufrible el confinamiento. ¿Qué habría sido sin los libros, sin la música, sin las películas, sin las series, tantas y tantas semanas que hemos estado metidos en casa? Entonces, yo quiero pensar que se valora la cultura, se va a empezar a valorar, sí, se va a empezar a valorar con mucho más conciencia, respeto, comprensión, y de hecho yo creo que la cultura va a ser también, o sea, no ha sido solamente un bálsamo estos meses, sino va a ser la recuperación emocional después de todo esto que estamos viviendo. Pues volveremos
a los museos, a los festivales de música, al teatro, a los cines y eso va a ser fundamental en la recuperación junto con la reactivación de la parte social, ¿no? Que bueno, pues al final somos animales sociales que nos relacionamos los unos con los otros y en el contexto de cultura pues mucho mejor. Entonces yo quiero pensar que, bueno, que va a cambiar, que ha supuesto un punto de inflexión y que vamos a valorarla mucho más y a pagarla y remunerarla como se merece. Para que te hagas una idea también, enlazando con lo que decías, el ratio de morosidad que tenemos en el banco en el sector de la cultura es inferior al 1%. Es súper bajo, súper bajo. Pero, Sí, sí. Y luego realmente te das cuenta el compromiso que hay. Por ejemplo, en la parte audiovisual, problemas que hayamos podido tener nunca han sido, salvo un caso en 10 años que llevamos financiando, de que no se ha terminado el proyecto. Luego puede haber otro tipo de problemas, retrasos, endeudamientos excesivos de empresas, etcétera, etcétera. Pero que no se termine un proyecto es súper difícil. Y eso, más allá de la parte de financiación, es por cómo la cultura hace equipo también en torno a los proyectos y cómo cuando hay dificultad muchas veces pues dices, oye, mira, no te preocupes que yo estoy aquí y cuenta conmigo, pero tú terminas tu proyecto, ¿no? Entonces ese es un valor intangible que es muy importante, pero que se debe cuantificar y se debe remunerar como se merece. otra cuestión que a mí me parece un poco saliendo de estas cuestiones tan puramente de financiación, pero quiero hacer ese comentario, es que de alguna manera los sectores creativos y culturales no han sabido o no han podido conectar con las industrias tradicionales. Y creo que en este momento las industrias tradicionales necesitan de los sectores creativos y culturales cada vez más para generar una gran mejora competitiva. Me refiero, por ejemplo, a todo el tema de realidad virtual aumentada, audiovisualización de los contenidos, presencia en redes sociales. Toda esa cantidad de profesionales que nosotros generamos esos contenidos, al final no acaban siendo bien conectados con la industria tradicional, digamos, del carácter convencional, más convencional. Tenemos un problema porque muchas personas que están en las profesiones creativas, que se forman en profesiones creativas, no acaban trabajando en esto, acaban, con todos los respetos, en Mercadona o en el Corte Inglés de cajeros. Mm. Y eso es una cosa grave. Es decir, por un lado, tenemos detectada la necesidad de que las industrias tradicionales cada vez necesitan más aporte de las industrias creativas y las industrias creativas, por un lado, también están generando más cantidad de cerebros que acaban en el cubo de la basura. Entonces, de alguna manera me gustaría, no sé, hacer esta reivindicación, lo hago en público y aprovecho que hablo contigo, pero bueno, si quieres añadir algún comentario al respecto, pues también me interesaría tu punto de vista. La verdad es que tocas un tema que estoy totalmente de acuerdo, Xavier, la verdad. Yo siempre digo que la creatividad es una actitud que uno tiene. O sea, más allá de la creatividad, evidentemente, de un personaje que tú creas, de un libro que escribes, de un disco que compones. Pero creo que si la parte creativa se integrara mucho más en las industrias tradicionales, como dice, se ganaría mucho más, mucho más. Simplemente en temas de resolución de conflictos, en temas de recursos humanos, o no sé, hay muchísima variedad donde las industrias creativas pueden aportar a la parte de las industrias tradicionales. Para que te hagas una idea, por ponerte mi propio caso como ejemplo, yo trabajo en Triodos Bank, que es una institución financiera, pero yo no vengo del mundo financiero ni del mundo bancario tradicional y muchísimo menos. De hecho, mi background profesional viene del mundo del arte y la cultura y fue porque o sea, Triodos, digamos que es diferente, sí quería alguien que conociera la industria cultural desde adentro, para que pudiera tener una aproximación más técnica, hablar el mismo lenguaje, comprenderlo. Y eso no es solamente comunicación con las empresas como la tuya, eso es también mitigar el riesgo, que esto es súper importante para un banco, desde el punto de vista del propio análisis del riesgo, porque tú estás entendiendo. Entonces tú estás igual entendiendo que, pues, que tienes que darle un préstamo a una empresa a 3 años y no a 2 años, porque su actividad se va a desarrollar, es natural que se desarrolle en 3 años y tienes que adaptar los productos financieros a las actividades, no al revés.
Entonces, por ponerte un ejemplo donde casando la parte, digamos, de una industria tradicional con la parte creativa, se da un resultado que además es en términos económicos cuantificable, ¿no? Entonces, esto yo creo que se tendría que poner, se tendría que practicar muchísimo más y encima con lo que dices de toda la realidad virtual, de las nuevas tecnologías, pues todavía más si cabe. Entonces, sí, es una reivindicación un poco todavía típica, pero que sí, estoy totalmente de acuerdo. Para seguir un poco en el ámbito de lo que estábamos hablando de financiación, nos quedaría abordar un tema que es la planificación financiera, que de alguna manera lo hemos pasado, hemos pasado por él, pero creo que es muy importante que hablemos de algunos aspectos que hay que tener en cuenta en, digamos, educación financiera mínima o básica para las industrias creativas y culturales. Podríamos hablar incluso de nuevos modelos o de modelos un poco extraordinarios que han salido últimamente, pero sobre todo yo creo que hay una cuestión que es planificación por un lado y por otro lado también esos nuevos modelos que yo estoy diciendo un poco que se salen un poco de los esquemas tradicionales y que suponen aplicar creatividad a la financiación, como pueden ser crowdfundings u otras estructuras nuevas que están apareciendo en el sector. ¿Qué consejos darías a una persona que está en un proyecto cultural y tiene que controlar esa planificación financiera? ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta en cualquier caso? Bueno, pues lo primero que diría es qué dinero necesitas para llevar a cabo tu proyecto. Entonces, una vez que lo tienes presupuestado, o sea, un ejercicio de saber qué cuestan las cosas primero, qué cuesta el material, qué cuesta la contratación de personal, temas de impuestos también, de IRPF, de IVAs, etcétera, etcétera. Tener la visión económica de tu proyecto y luego buscar la financiación, buscar cómo lo vas a financiar. Vas a acudir a administraciones públicas vía subvención, tienes, por ejemplo, nombrabas otras fuentes de financiación, pues como puede ser el crowdfunding, ¿no? O el crowdlending. em, Contratos de patrocinio, temas de inversores, es decir, una vez que sabes que cuesta tu proyecto, cómo lo vas a financiar, dónde vas a conseguir la financiación. Y luego ver la línea de la temporalidad. ¿Cuánto tiempo necesitas para tu proyecto? Pues no es lo mismo. Voy a abrir una galería de arte que voy a producir un musical. Entonces, esa temporalidad que tú necesites para desarrollar tu proyecto. Y sobre todo, porque hay veces proyectos que tienen que salir, igual que una galería de arte, pues bueno, la puedes abrir y es algo, digamos, más estándar, pero hay proyectos que son bastante efímeros en el tiempo. Entonces los tienes que ejecutar bastante rápido porque si no, digamos como que la oportunidad o la demanda que hay pasan, ¿no? Entonces yo te diría esas tres patas. Hacer el ejercicio económico de ver qué es lo que cuesta, cómo voy a conseguirlo, el dinero y en el tiempo cómo lo voy a estructurar. Y luego siempre lo que decíamos, la parte de la mínima formación empresarial, bueno, pues de saber que al final pues que hay unos impuestos trimestrales que tienes que pagar, unos IRPFs también de los equipos que contrates. O sea, digamos que tener un poco toda esa foto bastante clara y definida y donde tú no seas bueno, porque no podemos ser buenos en todos, que busques buenos profesionales, pues como puede ser la parte de contabilidad, la parte administrativa, la parte legal. Yo siempre digo que desde el inicio una buena inversión en un buen abogado que te asesore a la hora de cerrar contratos, etcétera, etcétera, vale muchísimo. O sea, no es tirar el dinero como puede parecer, ni mucho menos. Todo lo contrario, te va a ahorrar un montón de disgustos, va a velar por tus intereses y va a estar todo el rato viendo qué es lo mejor para tu proyecto, desde luego. Bueno, ¿algún mensaje final de Triodos Bank o tuyo a todo el sector? Pues el mensaje de que no estáis solos desde el punto de vista financiero, que aquí tenéis un banco que, como decía,
queremos ser los socios financieros de todas las empresas y todas las personas de las industrias culturales, que estamos obligados en el mejor sentido de la palabra a financiaros, y que nos tenéis a vuestra disposición y que no dejéis de llamarnos. Y yo siempre digo que nosotros vamos implementando servicios en función de los retos que nos vais poniendo encima de la mesa. Entonces no dejéis de llamarnos, decirnos lo que necesitáis y pondremos todos nuestros mejores esfuerzos para buscaros las soluciones. Estáis en toda España y prácticamente en toda Europa, ¿no? Sí, Triodos Bank en España tenemos 17 oficinas por toda la geografía, entonces prácticamente en cada comunidad autónoma hay como mínimo una oficina. Y luego a nivel europeo estamos en Holanda, en Bélgica, en Alemania y tenemos una filial en el Reino Unido también. Y cada vez vamos haciendo, digamos, también financiando incluso transversalmente a diferentes sucursales proyectos. Bien, pues si no te queda nada por comentar, te agradezco mucho que hayas estado aquí en creavinas.org contándonos a todo el sector vuestro buen hacer en el ámbito de la financiación y dándonos buenos consejos que siempre nos conviene tener en cuenta. Te agradezco mucho tu presencia y bueno, pues muchísimas gracias. Pues gracias, Xavier, a vosotros por la invitación.